Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar del momento R o de la recapitulación, como la nombran algunos autores. Vamos a ver conceptos y características. Acompáñenme. Momento R o de la recapitulación, ¿qué es? Es el tiempo de recuperación de lo más importante que se trató hasta ese instante. ¿Cómo se desarrolla? Pues el docente logra hacer que este momento sea agradable, vivencial, haciéndolo de una forma diferente cada vez que se aplique. Retroalimentación. Se debe lograr una integración entre los diferentes tópicos de un tema o diferentes programas de estudio, siempre de manera constructiva y de manera de conjuntar o globalizar el conocimiento. Estrategias de recapitulación. Recordar, recuperar lo tratado, expresar lo expuesto, retomar un tema y repasar. Todo esto gira en torno a la recapitulación. Recapitular. Como función didáctica, activa los procesos psicológicos superiores que posibilitan el repaso de lo ya visto. Como retención de lo aprendido es mayor en la medida en que se realiza en la clase la recapitulación de lo aprendido. Vamos a retener mayor conocimiento si realizamos una recapitulación de lo aprendido. La importancia de la recapitulación. Lo que no se recuerda y se ejercita se olvida con el paso del tiempo. Acuérdate que si no representa un aprendizaje significativo, simplemente lo dejamos ir, lo borramos. Se deben reforzar los mecanismos de motivación para los próximos aprendizajes. Por eso es importante recapitular, reforzar esos mecanismos y siempre estar motivando. La recapitulación motiva para que el alumno o el educando se dé cuenta que sí puede, que sí está obteniendo el conocimiento y que ese conocimiento sirve o refuerza los conocimientos previos y los conocimientos posteriores. Estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias de la recapitulación? Exponer y preguntar. Inventario o repaso de lo aprendido. Y otras estrategias que tú mismo puedes implementar. Lluvias de ideas, juegos de palabras, teléfono descompuesto. Vamos a adivinar. El acertijo, el buzón de las preguntas, etc. Exponer y preguntar. Breve exposición de lo que se está aprendiendo. Preguntas que el profesor hace a sus alumnos al inicio, durante o al final de la clase. Las preguntas deben ser elaboradas con antelación. Y el docente debe tener la competencia del arte de preguntar. Preguntar de manera corta, breve, precisa y concisa, no con ambigüedad. Inventario de lo aprendido. Realizar un inventario de lo aprendido al término de la unidad, al mes o al final del trimestre. Primero, individualmente con enunciados cortos que se deben socializar con los compañeros. Y una estrategia es el diario o la bitácora. Eso es un inventario o repaso de lo aprendido. Siempre tenemos que tratar de retomar para saber en dónde debemos fortalecer. Te doy un ejemplo de mi clase, indicaciones. El apunte deberá pasarse a la libreta. Al final de la libreta dejarás unas hojas y pondrás un separador para contestar las siguientes preguntas al término de cada proyecto. Esto se llamará bitácora de artes visuales. Aquí está el ejemplo de bitácora. 1. Explica brevemente qué te pareció la actividad. 2. Comenta en 2 renglones mínimo qué te dejó como aprendizaje escolar. 3. Comenta en 2 renglones mínimo qué te dejó de aprendizaje para tu vida.
4. ¿Qué calificación te pondrías? Y menciona por qué. Estamos haciendo una bitácora de lo que sucedió, de la actividad, pero también estamos autoevaluando. Nota, utiliza tu imaginación y creatividad para realizar las actividades. Es decir, no hay parámetros dados. Tú eres libre de realizarlas con imaginación y creatividad. Otras estrategias, hacer un resumen oral de lo visto en clase, enumerar los temas tratados en el día o en las sesiones o secuencias didácticas, escribir lo aprendido durante el día, expresar con un dibujo, una frase, una expresión, un movimiento corporal, un símbolo o gestos lo aprendido en la clase, completar frases como me voy con la satisfacción de, me voy con la duda de, dibujar una moneda y anotar en una de sus caras lo aprendido y qué se puede aplicar a la vida y en la otra lo que hay que reforzar. Estrategias hay muchas. ¿Cuáles implementas tú o cuáles te gustaría implementar? A manera de reflexión, un ejemplo otra vez de mi clase. Como decidas hacerlo, según tu creatividad e imaginación, mencionarás qué te ha parecido la clase. Puedes hacerlo con un mensaje a la maestra, un dibujo, etc. Puedes expresar con una frase, una expresión, un movimiento corporal, un símbolo o gestos lo aprendido en clase. Completar frases como me voy con la satisfacción de, me voy con la duda de. Te estoy dando una idea de cómo puedes dar retroalimentación a una clase. Esto de hecho es una imagen de lo que yo les estoy pidiendo a los chicos de la secundaria para retroalimentar. Estamos en cierre de trimestre y para que ellos también me retroalimenten a mí. En resumen, número 1, los ejercicios deben ser breves, máximo 15 minutos. 2, se debe sorprender al alumno por la variedad. 3, la recapitulación tiene la intención de fijar en la memoria de manera comprensiva lo que se está aprendiendo. Y 4, según el nivel escolar, hay que recapitular cada cierto tiempo en breves repasos. Consejos aplicables. Otras formas de repasar son a través de crucigramas, rompecabezas, sopas de letras, etc. Siempre debemos repasar al regresar de vacaciones o un fin de semana largo. Se debe hacer una recapitulación prolongada para retomar lo necesario y continuar aprendiendo. Es decir, hay momentos claves para recapitular, aunque esta estrategia deberíamos emplearla siempre en nuestras clases. Reflexión individual. Te dejo un link con un video de YouTube que nos habla acerca de la importancia de la recapitulación. Después de ver el video, harás una reflexión acerca de la importancia de la recapitulación. No son actividades que quiero que registres. Te estoy dando un breve descanso y a manera de reflexión necesito que busques ideas que te pueden servir para que tú las apliques. Porque yo sé que muchos ya están involucrados en la docencia, muchos otros lo estarán muy pronto y es necesario que vayamos haciendo reflexiones personales. Esta reflexión también puede ser en torno a cómo les están administrando o dando las clases a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos, a tus sobrinas, a tus alumnos, a tus alumnas. Aquí hay que aplicar imaginación y creatividad. Esa es la clave, muchas veces, de desarrollar actividades diferentes. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.